Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña Gloria Siria Valdés del Seminario de Niñez Migrante de esta institución e investigadora del Colegio de Sonora. Gloria Siria, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Recientemente, Gloria Siria, hablando de temas de migración, se instaló aquí en Sonora un Consejo Estatal de Atención a Migrantes. Hay una ley de migrantes que opera desde 2007 o que se aprobó desde 2007. De hecho, hasta hubo una oficina de migrantes, ¿no? Enrique Flores López estuvo ahí. El arquitecto, me acuerdo. Sí. Fíjate, Juan Carlos, que yo quiero decir que estamos muy contentas, en mi caso, porque la licenciada Bernadette, coordinadora del área de asuntos prioritarios y poblaciones vulnerables, impulsó algo que tu servidor había venido diciendo desde hace muchos años: la necesidad de instalar y operacionalizar todos aquellos entes que vienen establecidos en la Ley de Protección y Atención al Migrante, sí, desde el 2007. Entonces, este Consejo Estatal de Atención al Migrante no había sido instalado en las pasadas administraciones, siendo que Sonora desde finales de los 90, inicio de los 2000, ocupa un rol trascendental en la migración de tránsito, la migración de retorno, las solicitudes de refugio, los hermanos centroamericanos y de otros países, y también de México, solicitantes de asilo, etcétera, etcétera. Por fin se instaló Consejo Estatal de Atención al Migrante, y tu servidora fue invitada a pertenecer al Sí, Consejo. ¿Quiénes integran este Consejo Estatal de Atención al Migrante? Fíjate que lo integran varias personas. Lo integran los presidentes municipales de los municipios fronterizos, lo integra COESPO, lo integra también personas académicas como tu servidora, la colega María Auxiliadora Moreno de la Unison. También lo integran algunos directores de albergues importantes aquí en Sonora, como el San Juan Bosco en Nogales, ¿verdad? Como Iniciativa Quino, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante este consejo que se instale, porque desde varias áreas nosotros queremos impulsar una agenda migratoria tan necesaria en nuestro estado de Sonora. Sí, en un contexto en donde otra vez hay un boom de personas que quieren ir a Estados Unidos, de que quieren organizar caravanas desde Chiapas y llegar al norte del país, y en donde las reglas en el vecino país pues poco han cambiado en comparación a las que tenía Donald Trump. Así es, efectivamente. Esta política migratoria que tienen los países, incluyendo México, es a nivel mundial, a nivel internacional. No cabe duda que estamos presenciando un fenómeno migratorio sin precedentes, Juan Carlos. Nuestros hermanos migrantes centroamericanos y de otros países que transitan por México, al igual que migrantes internos de sur y centro del país que transitan por la frontera norte, están en medio de dos encrucijadas que chocan, que forcejean. Por una parte, sus derechos humanos, y por otra parte, el control militar. Sí, ¿verdad? Que están teniendo tanto por la Guardia Nacional, tanto por la política antimigrante estadounidense, etcétera, etcétera. Es una situación compleja que vive México, no es reciente, sino ha aumentado recientemente, y lo que debemos tratar de hacer es seguir enfocándonos y seguir presionando todas las instancias correspondientes. Hablo de los grupos de académicos, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, en dirigir esta política a una política de derechos humanos. Sí. ¿Verdad? Definitivamente. Sí. Ahora, Gloria Siria Valdés, investigadora del Colegio de Sonora, viene ya el ciclo escolar, ya terminó el ciclo escolar 2021-2022, ya se va a abrir próximamente, semanas faltan para el 2022-2023. Hay un boom de migrantes, pero también de niños que se han quedado en territorio sonorense, que no tienen papeles, que no tienen documentos, pero que tienen derecho a la educación, y que esto ya viene plasmado
en la ley. Así es, fíjate, Juan Carlos, qué bueno que mencionas eso porque es el tema principal del Seminario Niñez Migrante. Nosotros tenemos años difundiendo la presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan de Estados Unidos después de haber nacido en Estados Unidos y hecho toda su escolaridad de educación básica o solamente la primaria en Estados Unidos y que regresan por cualquier circunstancia. También tenemos niños, niñas y adolescentes que desde muy nacieron aquí, pero desde muy chiquitos se fueron para allá. Entonces, hemos documentado, y no solamente Sonora, en otras partes de la República Mexicana, las vicisitudes que estos niños se enfrentan y sus familias desde el momento que se inscriben en la escuela. No hay cupo, si no traes documentos no te acepto, etcétera. Fíjate, aquí te traigo a conocer, no sé si conozcas, las normas de registro y certificación de la SEP. Están posteadas en el link de la SEP en internet. Fueron modificadas el 2015, Juan Carlos, y aquí se dice específicamente que las autoridades educativas locales deberán asegurar el derecho a la identidad de las niñas y adolescentes, para lo cual deberá promover el uso y adopción de la clave única. En ningún caso la ausencia de la CUR obstaculizará el acceso a los servicios educativos. Los principales responsables son los directores de escuela. Estas normas de registro y certificación fueron modificadas el 2015 a raíz de la presión que organismos no gubernamentales, académicos, etcétera, empujamos para que todos los niños, niñas y adolescentes sean recibidos en la escuela. Estamos ahorita en una campaña para difundir estas normas. Hemos ido a Magdalena de Quino, Nogales, próximamente vamos a Ciudad Obregón, donde entrevistamos a varios directores de escuela y les preguntamos si conocen las normas, si no las conocen. Les preguntamos que sí, qué pasa si un niño viene de Guatemala, un niño viene de Honduras, etcétera, y no trae papeles. ¿Qué pasa? Pues no los recibimos. Dice, no los recibimos porque ¿con qué nos amparamos nosotros? ¿No? Hemos tenido directores con muy buena actitud, con muy buena voluntad, dispuestos a aprender. Dice, yo no sabía de las normas, qué bueno que vienes a decírmelo. Hemos también tenido directores de escuela que se molestan, ¿verdad? Etcétera. Es decir, nosotros necesitamos que esta instrucción de la SEP baje a toda la estructura de la SEC en Sonora. Ninguna localidad, ningún gobierno estatal está por encima del interés superior de la niñez. El derecho a ir a la escuela de todos los niños, independientemente de su nacionalidad, está en los acuerdos que México ha firmado a nivel internacional, está en la Constitución mexicana, en la Ley de Refugio y Asilo, etcétera, etcétera. Y aquí están claro en las normas, ¿verdad? Sí, y también hablando de temas de coyuntura, así como platicamos de esta instalación del Consejo Estatal de Migrantes, también como platicamos del próximo inicio del ciclo escolar, en donde se le debe dar atención educativa a los niños, a las niñas migrantes. Gloria Siria, también recientemente fue la Cumbre de las Américas y dos enormes ausencias, hablando de países que tienen que ver con la migración. Guatemala, el presidente de Guatemala no fue a la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas, hubo representación del gobierno mexicano en la Cumbre de las Américas, y aunque el tema de la cumbre es económico, se firmó un acuerdo en términos de migración. ¿Hay alguna novedad, más allá de la no asistencia de López Obrador, que parece que acaparó la nota? ¿Hay alguna novedad en cuanto a lo que se discutió en la Cumbre de las Américas? No creo que haya alguna novedad. Sí. Creo yo que se retomó el asunto migratorio como algo importante. Sin embargo, no se acentuaron las políticas que debe de implementar a nivel región, a nivel político, los países. Creo que es necesario puntualizar más en las necesidades y en los apoyos económicos a los países centroamericanos y de otros continentes. Creo que es necesario puntualizar una política de derechos humanos, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Porque está en
juego intereses económicos, intereses políticos, etcétera. En ese sándwich estamos, Juan Carlos, donde los niños, niñas y adolescentes migrantes es el grupo más vulnerable a nivel mundial. Lo estamos viendo con la migración a España, lo estamos viendo con la migración a Venezuela y la emigración también, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ponernos de acuerdo con una política integral, horizontal, transversal en torno a los derechos humanos de nuestros migrantes. Sí, pues interesante todo lo que está pasando en tema de migración. También platicaba hace unos días con quien fuera responsable del Instituto Nacional de Migración en los primeros años del presidente López Obrador y que renunció en desacuerdo por la política migratoria que empezó a implementar el presidente López Obrador, muy de acuerdo con la política de Donald Trump, y él decía que a 2 años y medio de que termine esta administración no ve ningún cambio fundamental en política migratoria para nuestro país, que ya entonces hay que apostarle a futuras administraciones, así de pesimista puede ser el panorama, Gloria Siria. Sí, a nivel nacional sí es pesimista. Sí. Lo que dice el doctor Tonatiuh Guillén es cierto. Estamos viendo cómo la política migratoria del presidente López Obrador, de haber anunciado ser una política migratoria de puertas abiertas cuando estaba en campaña. ¿Te acuerdas el dicho donde comen 5, comen 8? Sí. Y bienvenidos sean nuestros hermanos centroamericanos. Se movió a una política de contención y de control, de una política de derechos humanos a una política de contención y de control. La presión estadounidense juega un papel muy importante, la falta de personal, la falta de recursos económicos en nuestro país, etcétera, etcétera, juega un papel fundamental. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué se pueden hacer? Bueno, exigir también, así como Estados Unidos exige el control, exigir también apoyo económico para los países de Centroamérica y de otros países. ¿Qué podemos hacer? Transversalizar esta política que tenemos, ¿verdad?, con línea de derechos humanos, y también se puede buscar apoyo económico y de todo lo que requieren los hermanos centroamericanos en los países y en los estados de la República. Nosotros, Juan Carlos, aquí en Sonora tenemos todo para ser un estado de punta en pro de los derechos humanos de los migrantes que transitan, que llegan, que se quedan, que solicitan refugio, etcétera. Tenemos todo, académicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, etcétera. Es muy importante la buena voluntad y es muy importante la organización, ¿verdad? Lamentablemente, llegan nuevo equipo de autoridades y lo que se ha hecho anteriormente desaparece. En otros casos, lo que no se ha hecho se hace visible, como este Consejo Estatal de Atención al Migrantes. Vamos por buena ruta en específica aquí en Sonora. Sin embargo, hay mucho que hacer. Es por ello que nosotros escribimos la ley Mesabancos, la iniciativa de ley más bien, Mesabancos en Espera, sí. Derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes. Esta iniciativa de ley se sometió al Congreso del Estado el pasado 10 de febrero, ya está en comisiones. ¿Y cuál es la importancia? Pues fíjate, Juan Carlos, pese a que está escrito en la ley, están en las normas de registro y certificación, en la Constitución mexicana, en los acuerdos que México ha firmado, el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que transitan y que están en territorio mexicano, sea de cualquier nacionalidad. Eso no se está llevando a cabo cabalmente. Sigue habiendo familias, así como nosotros estamos hablando ahorita, que los niños no están en la escuela o que no fueron recibidos a la escuela. Sigue habiendo familias que esperan 1 año, 6 meses para entrar a la escuela por cualquier razón, desde que no traen documentos y que se los está pidiendo, exigiendo, desde el desconocimiento de las normas de registro, desde la no articulación de lo que está escrito en la ley con la práctica. Por eso estamos haciendo esto como una iniciativa de ley para
que se respete el interés superior a la niñez. Esta iniciativa está abanderada por la diputada Margarita Vélez de la Rocha de Morena y la diputada Rosa Elena Trujillo de Movimiento Ciudadanos. Ojalá pase, Juan Carlos. Sí, está en comisiones ahorita. Está en comisiones, en la Comisión de Educación. Tiene que dictaminarse. Así es. Y entonces pasar al pleno del Congreso local. Así, no necesita mucho, Juan Carlos. Siempre el asunto de los recursos se advierte, ¿verdad? Sin embargo, no necesita mucho. En los transitorios se habla de que la Secretaría de Educación y Cultura tendría 6 meses para 90 días, 3 meses para emitir el reglamento respectivo para cumplir con lo establecido en el artículo 51 bis de la Ley de Educación del Estado de Sonora. Nosotros podemos apoyar en eso. Nosotros, hablando de nuestros resultados de investigación, sabemos qué es lo que no está operando como debería de operar. Nosotros podemos ayudar, nosotros los académicos. Gloria Siria Valdés, investigadora del Colegio Sonora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Reporte 100.